Ya no lo fumo más este boludo. A ver qué dan en Netflix. Vamos a ver, entramos. Esto ya lo vi todo. No, está de los alemanes incestuosos. Dios mío, no hay nada. ¿Dónde está mi Tintín? No entiendo el menú. ¿Cómo hacen para encontrar cosas? Estoy podrido. Me está estresando. Me está estresando. Yo voy a darle baja la mierda a esto, no entiendo nada. A ver qué sigue acá. ¿Y los Simpsons? Viejo. Una porquería esto al final, la verdad. Me vuelvo loco. No hay nada. No hay nada. Hubo un tiempo en el que fui niño y debo decir que varias cosas eran muy distintas a como son ahora. Teníamos internet, pero el módem hacía ruido de platillos voladores. Comíamos naranjús y encima vivíamos para contarlo. Nos poníamos la ropa que hoy usa la gente que va a la Breche, pero no superábamos los 10 años de edad. Además de eso, veíamos una bocha de televisión. Me acuerdo que antes de ir al colegio, veía el laboratorio de Dexter en Cartoon Network. Después, cuando volvía del colegio, miraba Dragon Ball Z en Magic Kids. Y más tarde, a la noche, los Rugrats y Rocket Power en Nickelodeon. Imagínense en esta situación. Ponemos a un chico de hoy en día, criado con cualquier tipo de plataformas, acceso a internet, banda ancha, Netflix, lo que sea, y le decimos, tenés que esperar a las 6 de la tarde para ver este capítulo de esta serie que a vos te gusta. Solamente van a dar uno. Y después vas a tener que esperar al otro día para ver el otro. Nos sacan cagando, claramente. Esto sucede porque los chicos de hoy en día son nativos de estas tecnologías. Nativos de lo que yo llamo cultura on demand. ¿Qué vendría a ser la cultura on demand? Este fenómeno de habernos acostumbrado a armar nuestra propia grilla de consumos culturales. Es decir, tenemos un montón de plataformas de las cuales elegimos qué consumimos, a qué hora consumimos y la cantidad de ese consumo. Este modelo es absolutamente diferente al que estábamos acostumbrados hace no más de 15 años. Si bien las personas de mi edad estamos acostumbrados a este nuevo sistema on demand y nos hemos ayornado a eso también. Bueno, en realidad todo el mundo se ha ayornado más o menos a la cultura on demand, pero en las generaciones que nacieron con esto, la cosa se agudiza muchísimo. No por nada, la televisión tradicional, clásica o como quieran llamarle, está en vías de extinción a como la conocemos, porque sigue siendo rentable o productiva únicamente para las personas más grandes, generalmente de 40 y pico, 50 para arriba. Esas personas, por supuesto, que también se ayornaron a la cultura on demand, pero tienen mayor tolerancia al modelo anterior. Y justamente acá un concepto clave del video, la tolerancia. ¿La cultura on demand nos transformó en espectadores ansiosos? ¿Qué tipo de intolerancia brotó? ¿Cuáles son las cosas buenas de esta cultura on demand que tiene un montón y cuáles son las cosas malas? Vamos a tratar de deconstruir este concepto para ver con qué nos encontramos. Los hábitos de consumo cambiaron radicalmente y la posibilidad de tener un internet más rápido y más accesible nos dio elementos que eran inimaginables hace 10 años. Hay cada vez más cambios en menos cantidad de tiempo. Es por eso que el paradigma que teníamos para consumir hace tan solo 15 años nos parece muy remoto. Una inmensa cantidad de productos culturales están en catálogos que se nos entrega con una facilidad pasmosa. ¿Por qué esperaríamos para mirar un programa teniendo todo a nuestra disposición? Yo acomodo mi agenda y mis gustos. Miro la cantidad que quiero y el programa que quiero. Sin intenciones de hacer un revisionismo histórico muy profundo, voy a ir más o menos a la génesis de todo esto. Le voy a pasar por arriba algunos datos importantes. En la década del 90 se crea el canal HBO, que hoy todo el mundo conoce como uno de los grandes productores de contenido justamente on demand. En un contexto en donde la televisión por cable era el regente absoluto del consumo televisivo de aquella época, HBO nace en calidad de canal premium. ¿Qué significa esto? La gente, además de pagar el cable, tenía que pagar el paquete con HBO. Algo que sucede inclusive hoy en día. En ese momento la modalidad era novedosa. Ahora bien,
¿Qué era lo que ofrecía HBO para que nosotros tuviésemos que pagar? Contenido que no se conseguía en otro lado. HBO producía su propio contenido, eran cosas originales. Hacía HBO. Ahora bien, se salía de la norma televisiva que regía en ese momento. La televisión, tanto en los 80 como en los 90, tenía ciertas características, algunas cosas más, otras menos, habían cambiado, pero HBO ofrecía cosas completamente diferentes. Esto hizo que algunas personas que querían consumir algo diferente pagaran para tener HBO. Había un asomo de la cuestión on demand. Bueno, yo pago un poco más, pero tengo estos productos que son exclusivos, originales, etc. Ahora bien, lo que hace a la cultura on demand lo que es justamente el hecho de poder ordenar la programación como queremos consumirla. Esto aparte no solamente envuelve a las cuestiones audiovisuales, la música se ve involucrada también en este cambio. Tenemos plataformas como Spotify que han revolucionado el modo de consumir música, pero bueno, no me quiero ir para ese lado. Digo, todo el consumo cultural se empezó a ver afectado por esto. Pero antes de llegar acá, tenemos que destacar una cuestión, Internet. Internet llegó al hogar de casi todo el mundo y esto hizo que la información fluya con muchísima facilidad. Ahora bien, antes de existir el on demand, comenzó a existir la piratería. Eso que nadie de nosotros nunca cometió, claramente. La piratería era un fenómeno corriente y se empezaron a consumir ilegalmente un montón de productos. Estaba poniendo en jaque el consumo original y el consumo exclusivo, además, porque justamente pasaba con cosas de HBO que, bueno, podíamos conseguir por internet y las mirábamos. Así también las películas, etcétera, etcétera. Acá es donde entra en acción Netflix. Netflix era una especie de blockbuster virtual que empezó a tener un montón de éxito a fines de la década del 90. Era como que te alquilaban las películas por internet. Después las empezaron a subir, pero con una cierta legalidad. O sea, podías ver una película en determinada cantidad de días y la subían a una plataforma. Y eso empezó a tener cada vez más éxito. Así fue que el modelo que conocemos como Netflix se ha masificado y tenemos hoy por hoy un montón de plataformas. O sea, a nuestro país, Argentina, la primera que llegó fue Netflix, pero si vamos a Europa, Estados Unidos, mismo hoy en día tenemos muchísimas plataformas disponibles para poder elegir qué consumo tenemos. Ahora bien, ¿por qué este modelo triunfa si Internet ya nos daba la posibilidad de conseguir lo que queríamos gratis, ilegal, pero gratis? Bueno, está la cuestión moral, sí, bueno, hay que decirlo, está la cuestión moral de decir, bueno, le pago al autor o al creador de contenido por lo que está haciendo. Eso por un lado. Pero supongamos, no tenemos plata para eso, no nos interesa, no queremos, o somos unos miserables, unos o no sé, lo que sea. No nos pinta. Bueno, no todo el mundo tiene las habilidades, también que no hay que ser un hacker, digo, pero no todo el mundo tiene las habilidades para poder bajarse cosas. Muchas veces se ponen trabas, en fin, un montón de cuestiones que además, lo ponemos en contraste, no competían con la comodidad que nos daban las plataformas como Netflix y el precio, porque realmente pagar lo que se paga por Netflix para tener la cantidad de contenido que tenemos es muy poco dinero. Entonces, en esa balanza los espectadores empezaron a normalizar el hecho de decir, bueno, sí, pagamos una suscripción a Netflix, total, vamos a tener un montón de cosas para mirar, y a partir de ahí empezaron a migrar un montón de consumidores a estas nuevas plataformas. Y es así como estos enormes catálogos cambiaron absolutamente el modo que tenemos de consumir productos audiovisuales. En este caso, particularmente hablando de productos audiovisuales, ya aclaré que pasa con muchísimas cosas. Todo esto que estoy explicando terminaron conformando la idiosincrasia de un nuevo espectador. Alguien que está pagando por ver algo en determinado momento, por ordenar su grilla, pero a la vez que venía con cierto paladar negro de haber consumido otro tipo de televisión. HBO puso en juego series como Los Soprano, como The Wire. A principios de los 2000 o bueno, casi a mediados salía Breaking Bad, se empezaba a estrenar Game of Thrones. Empezó lo que se conoce como la era dorada de la televisión, o la nueva era dorada de la televisión. Una era en donde la televisión cambió por completo. Las grandes estrellas que antes trabajaban en los estudios de Hollywood empezaron a migrar a los programas de televisión.
trabajar en la televisión comenzó a dar cierto prestigio también y consumado a todo esto que expliqué anteriormente, se cambió en absoluto la idea que teníamos de un producto televisivo. Este tipo de modelo aumentó la calidad de los productos televisivos en su gran mayoría. El espectador casual es cada vez más exigente y tiene cada vez más información a su disposición. La cultura on demand le da el poder de elegir y descartar con muchísima facilidad, por lo que su tolerancia también se ve afectada. Era muy difícil pensar que el seguidor de una serie hace 20 años dejara de mirar la misma al cuarto capítulo, y eso que tenía que esperar mucho para que saliera el mismo. Hoy, una serie puede dejarse rápidamente y pasarse a la siguiente como si nada. Esto hace que los dueños de los catálogos como Netflix, Amazon o el que sea, intenten hacer productos que, si bien tienen que mantener ciertos estándares técnicos de calidad, tengan la obligación de atrapar a un público y no largarlo. Bueno, a partir de acá se empiezan a disparar varias interrogantes porque después de pasado cierto tiempo empezamos a problematizar al respecto. La primera pregunta es, esta comodidad sumada al paladar negro que ganaron los espectadores, pero a su vez combinado con la comodidad que nos da todo este tipo de servicios, ¿nos malacostumbró en cierto punto? ¿Nos volvimos cómodos? ¿Qué otras alternativas exploramos además de los catálogos? Otra de las grandes preguntas es, ¿qué hay que hacer para estar en los catálogos? Si no estamos ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en ninguna de esas plataformas, ¿dónde nos miran? Y esto es interesante de preguntarse porque en una era en donde pensamos que toda la información está democratizada, vemos que hay ciertos grupos que tienen el poder, por decirlo de algún modo, de decidir quién está en la primera línea. Porque sí, Netflix, Amazon, HBO, Movistar Plus en España, Disney Plus, un montón de plataformas, hay muchísimo contenido. Pero claro, el contenido es finito. Entonces, ¿qué hay que hacer para estar ahí? ¿Qué hay que hacer para mantenerse ahí? Otro de los grandes problemas es, como mencionaba anteriormente, que al buscar que el espectador se quede, también se empieza, aunque no se quiera, a repetir cierta fórmula, que es la que, ponele, nos da el éxito. Esto obviamente no es una cuestión matemática, entonces por ahí esos estándares que tenemos que cumplir para estar en Netflix o lo que sea, empiezan a hacer que nuestros productos se tornen repetitivos. Y ahí está la ilusión de los espectadores de pensar que no tienen nada para ver. O sea, hay 3 millones de cosas para ver. El tema es que sienten que por ahí ya vieron todo, porque las series empiezan a repetir un patrón. Otro de los grandes problemas de este modelo es que darle la libertad al espectador para que mire todos los capítulos que quiera de una serie hace que, si tiene un ritmo muy asiduo, o sea, si es un vicioso y mira un montón de cosas, un montón de tiempo, los famosos maratoneos de serie, ese tipo se va a quedar sin serie al toque, o va a haber por ahí cosas que le interesan de manera mucho más rápida. Entonces, el catálogo empieza a ser cada vez más finito, o el ritmo de consumo es mucho mayor. Una persona que antes por ahí no miraba tanto televisión, se dedicaba a hacer otra cosa, ahora mira un montón más de televisión y eso hace que su caudal de consumo aumente. Entonces, por más que la plataforma sea muy grande, puede que se torne limitada para una persona que se acostumbra a estos ritmos. Esto antes era mucho más difícil. O sea, la grilla por cable uno más o menos lo iba organizando. Es decir, bueno, me interesa este programa, este programa, este programa. Los miro a la hora que están y listo, porque después van a dar otro programa que capaz no me interesa. Y eso es un fenómeno muy particular de este tipo de consumidores. Ahora, ¿es mejor este modelo que el anterior? En un montón de cosas sí, en otras quizás no tanto. Lo importante es que nos demos el espacio para reflexionar sobre estas cuestiones, porque al fin y al cabo termina siendo algo importante. El consumo cultural es algo a lo que nosotros le damos mucho tiempo, y nosotros como espectadores también tenemos cierta responsabilidad. Claramente es mucho más fácil ser un espectador pasivo, pero si nosotros somos espectadores activos, y nos empezamos, aunque sea a cuestionar estas cosas, probablemente el modo de consumo que tengamos sea mejor y podamos aprovechar al máximo este modelo de consumo, que si bien no es perfecto y tiene un montón de cuestiones a solucionar, también es cierto que ha democratizado y ha elevado el nivel de los productos televisivos. Porque si vamos a comparar lo que es una serie media hoy que hace 15 o 20 años, realmente la serie de hoy
es mucho mejor en un montón de aspectos. A ver, excepciones hay en todos lados, digo, pero si tomamos la media de los dos, técnicamente a nivel guión, iluminación, sonido, actuaciones quizás sea donde la cosa se mantenga, pero bueno, ¿quién iba a pensar que podíamos tener a Anthony Hopkins o a Ed Harris actuando en una serie? Y hoy por hoy los tenemos, a esto me refiero. Claramente, este modelo ha aumentado la calidad, pero también tiene riesgo de quedarse estancado. Que quede claro esto, no estoy haciendo una defensa o una apología de Amazon, de Netflix o lo que sea. Realmente hay muchas cosas que critico de ese modelo y que no me gustan y que, bueno, he dejado en evidencia. Pero el video apunta, porque esto Carlos Netflix no lo va a mirar, digo, esto apunta a generar cierta conciencia en los espectadores para justamente poder disfrutar de esto. Bueno, vamos llegando al final del video. Como siempre les digo, sería buenísimo si le pueden dar like y si se pueden suscribir al canal, que es lo más importante. Así podemos concretar el objetivo de hacer que esto sea masivo y que estos debates afloren en cada vez más personas, que es justamente la idea de todo esto. Nos vemos la semana que viene con otra entrega. Adiós.